Bienvenidas y bienvenidos a la 32ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, 25 de octubre de 2022, leeremos el texto de Las herramientas a la era de los sistemas por Jean Robert. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Yo creo, a mí este texto que vamos a comentar me parece muy clave en el pensamiento de Jean Robert, aunque no es un texto, es una transcripción de una entrevista hablada que se dio durante una reunión de la red Tecla. Yo creo que tú, Miguel, ya conoces esa red Tecla. No. Es una red que tiene muchas contactos con muchas luchas de origen, de demanda de defensa, de estar contra el cambio climático, de estar protegiendo la agronomía, la agricultura ecológica. Entonces es una red y por eso estaba anunciado que iban a entrar los de la red Tecla a comentar esta entrevista, porque es una entrevista que se le hizo a Jan y es una de las últimas entrevistas, fue incluso meses antes de que Jan se fuera, era algo de esos últimos momentos donde Jan tenía una lucidez, de una claridad de su pensamiento crítico que lo podía expresar de una manera tan sencilla y de una manera de gran difusión. Y bueno, fue una entrevista que le hizo Héctor Peña y fue una entrevista, tiene un título que parece muy esotérico, ¿verdad? De las herramientas a la era de los sistemas, y parece que se va a instalar en algo muy complejo y a lo mejor por eso llegó poca gente ahora a la, a la, a la sesión del seminario, pero en realidad está tratado con suma sencillez y lo vamos a leer. Yo quiero hacer aquí una anotación crítica. En esta recuperación o esta, digamos, recuperación que hizo, transcripción que hizo Héctor Peña de lo que dijo Jan, hay un error bibliográfico. Él dice un poquito en el sentido de la antropóloga Mary Douglas en su libro Los dos cuerpos, y ese es un error tajante. Eso no lo dijo Jean Robert así, pero es un capítulo del libro. Se llama Los dos cuerpos y el libro tiene un título completamente diferente. Entonces, llamo eso para que quede claro que el título del libro de Mary Douglas no es Los dos cuerpos. Entonces, las certidumbres, lo que Foucault llamaría la episteme de una época, conforman su percepción del cuerpo, que a su vez conforma sus conceptos. Por eso yo considero que es muy importante, porque es este tránsito de una episteme a los conceptos que sale muy claramente explicado en esta entrevista. Y eso es lo que es valiosísimo. Y pues recuerden que no es un libro Los dos cuerpos de Mary Douglas, es un capítulo de uno de sus libros. Y ya con eso comenzamos, ¿sí? Muy bien, pues, ¿qué les parece si Elías González y Miguel Valencia, que van a comentar el texto, nos pueden abrir la introducción? Pues muchas gracias también por la invitación a comentar este texto y un gusto hacerlo contigo, Miguel. Pues creo que va a haber ahí un complemento y bueno, de mi parte,
Efectivamente, como decíamos hace un momento, es un texto muy corto en cuestión de número de páginas comparado con otros. Sin embargo, como el propio Jan llega a mencionar allí, es una discusión en la que Illich, bueno, eso es lo primero que diría, que quizás para quienes estamos aquí, pero es bastante obvio, pero quizás para quienes posteriormente vean este video no lo sea tanto, que el tema del paso de las herramientas a los sistemas pues es el gran tema de Ivan Illich, por lo menos en los últimos 20 años de su vida. Y en ese sentido, también es el tema al que el propio Jan dedicó los últimos años de su vida, particularmente en su último libro, ¿no? Que se titula justamente de manera familiar, ¿no? La edad de los sistemas en el pensamiento de Illich tardío. Entonces, de cierta manera, este texto, ¿no? Que fue una conferencia del 20 de noviembre del año 2019, eh, pues es muy fácil poder deducir que se trata del Jan que está trabajando en este su último libro, ¿no? Haciendo ya puliendo, ¿no? Las cuestiones que le hacían falta en el libro y que pues traía este tema y que aquí lo suelta de una manera oral, siendo la oralidad uno de los temas que aparece, ¿no? Y que vamos a ir trabajando. En ese sentido es lindo, creo que rescatar también esa dimensión de este texto, que es un texto oral, y que al mismo tiempo pues va a recuperar una serie de nociones. Decía ya lo de la cuestión de eh, la oralidad, la cuestión de la matemática, ¿no? Que era un poco. También va a desarrollar un poco de biografía de Illich y la va entrecruzando con estas discusiones. Y, y bueno, creo que eso es como introducción simplemente, ¿no? Porque creo que lo rico será pues ya discutir el texto. Entonces, adelante, Miguel. Bueno, yo tengo que confesar que acabo de leer el texto hace descubrir que hubo esta reunión y que hubo y con lo que nos dice Silvia, que acaba de decirnos que fue pues más bien una declaración verbal de Jean Robert y no una cosa escrita. Indudablemente dentro de esta declaración pues aparecen muchas de las ideas, de las expresiones y de las observaciones que pues Jean acostumbró en los últimos 10 años de su vida, ¿no? Tal vez más, ¿no? Pero es en este siglo que Jean realmente empieza a hablar mucho de cosas que nos sorprendieron a aquellos que conocimos a Illich por sus textos de Cuernavaca, es decir, por aquellas cosas que Illich escribió en los años 70. 3 o 4 palabras clave están en este nuevo discurso. Una es la palabra de la mirada, o sea, el trabajo que hizo tanto Jean Robert, tanto Ivan Illich como Jean Robert, es un trabajo novedoso para muchas gentes como yo, que pues se dedicara a profundizar tanto en un aspecto tan delicado como es el tema de la mirada, y del cual pues creo que su labor con Bárbara Duden pues tiene muchos libros que me hubiera gustado conocer y que mencionó tanto Jean Robert como Bárbara Duden en las veces que estuvo en México. Otra palabra muy importante son los axiomas de la modernidad, que estuvo muy repetida esa palabra allá creo que fue 2016, el último homenaje que hubo en Cuernavaca de Ivan Illich. Y otra palabra fuerte en estos asuntos, pues es de la idea
de la cuestión de la oralidad y del alfabeto como una técnica o hasta como una tecnología. Yo veo en esto pues una liga muy antigua, tanto de Ivan Illich como de Jean Robert, con las ideas de Jacques Ellul y su crítica de la tecnología o de la técnica más bien. En este sentido, puedo entender que está observando desde el punto de vista cultural cómo se modificó el mundo cuando empieza la lectura silenciosa, pero no tanto tal vez como cuando se inventó el alfabeto y empezó a distinguirse los alfabetizados de los no alfabetizados, donde se ve allí una especie de aristocracia que sabe leer y escribir y que sabe manejarse con textos. Una aristocracia que los separa de una gran cantidad de la población humana que en épocas pasadas y aún hoy en día nunca se han alfabetizado o nunca han leído un libro o nunca han profundizado el pensamiento filosófico en libros y en unas largas horas de lectura silenciosa. En este sentido, se marca claramente una diferencia cultural entre el mundo de la oralidad y el mundo de los letrados o de los que utilizan el alfabeto. Y algo que la ilustración moderna lo impuso por medio de la educación primaria como elemento fundamental de una especie de democratización de las malas costumbres de los ricos. O sea, que todo mundo fuera alfabetizado. Y bueno, ya veremos en la lectura los detalles que saltan. Desde luego hay algunos muy interesantes, como los matices que Jean descubre en las frases de Ivan Illich, qué es lo que quería decir con algunas palabras como certidumbre y todo eso. Pero en fin, lo vamos viendo. Procedamos por mí. Yo tengo un poco, no quiero extenderme sobre esto. Muchas gracias, Miguel. Pues comenzamos a compartir el texto. Y si quieren, inicio con la lectura, si me permiten. De las herramientas a la era de los sistemas. Jean Robert, 20 de noviembre de 2019. Me comprometí a hablar de la última metamorfosis del pensamiento de Ivan Illich, algo que ocupó los últimos 20 años de su vida. Esta metamorfosis es doble. Illich, que se había interesado en los conceptos, su análisis de la década de 1970 sobre la contraproductividad de las instituciones es un análisis muy conceptual. De repente se interesa en las percepciones. Y eso porque piensa que las certidumbres de la modernidad tardía, a él le gustaba hablar de certidumbres un poco en un sentido irónico, más que de certezas. Están hechas de combinaciones de conceptos y de preceptos, de concepciones y de percepciones. Un poquito en el sentido de la antropóloga Mary Douglas en el capítulo de su libro Los dos cuerpos. Las certidumbres, lo que Foucault llamaría la episteme de una época, conforman su percepción del cuerpo, que a su vez conforma sus conceptos. Cuando Illich habla con científicos o matemáticos, usaba a veces formas difíciles de entender en el lenguaje de todos los días. Él hablaba de los axiomas subyacentes que conforman nuestros teoremas sociales. La palabra axioma es una palabra matemática, se dice también postulado. Ustedes seguramente saben que uno de los más conocidos es el postulado de las paralelas de Euclides. Por un punto exterior a una recta, se debe trazar una paralela a esa recta y solamente una. Durante 2000 años, los geómetras trataron de construir una demostración y fallaron. Hasta que en el siglo XIX
3 matemáticos que trabajaban en independencia el uno del otro, Lobachevsky, Bolyai y Riemann, establecieron que los axiomas son construidos y arbitrarios. Lobachevsky inventó una geometría basada en el axioma de que por un punto, etcétera, se puede trazar una infinidad de paralelas. Y eso constituye cierta geometría que no es experimentada realmente. En tanto que Riemann postuló que por un punto exterior a una recta no se puede construir ninguna paralela a esa recta y eso construye otra vez una geometría. Y curiosamente esa es la geometría que adoptó Einstein en su teoría de la relatividad general. ¿Continúas, Felipe? No entiendo mucho. Yo no soy un matemático. No esperen que pronuncie la última palabra. Perdón, hay una jauría de perritos que necesita salir. Me perdí. No esperen que pronuncie la última palabra. Yo uso esos términos como metáforas. Los axiomas son arbitrarios y construidos, pero una vez que existen, sirven de fundamento a todos los teoremas sociales. Y hay una especie de naturalización de los axiomas que los hace parecer naturales. Es evidente que en cuanto al teorema de las paralelas, se puede demostrar. Pienso que uno de los peligros de una reunión como la nuestra es que fortalezca axiomas que no han sido formulados, que no han sido identificados como tales. Tenemos cierta naturalización de los axiomas, porque para manejarse en el mundo digital, uno tiene que estar convencido de que dice la verdad. Uno tiene que absorber los axiomas subyacentes al mundo digital como si fuesen la última verdad. Y es necesario, para contrarrestar esta naturalización de los axiomas, saber distinguirlos, saber hacer una especie de axiomática de la era digital. ¿Sigo? Ahí sí puedo intervenir. Gracias. Antes de que empecemos con las fechas biográficas de Illich, quisiera volver a la discusión y curiosamente Felipe hace como una semana estuvimos teniendo ese debate en otro espacio, ¿cierto? En torno al tema de la abstracción, ¿no? Que creo que está muy presente en la crítica de Jan y de Illich y de Gustavo, ¿no? Digamos de esta área de pensamiento, una crítica hacia las abstracciones de la modernidad. Y creo que en los párrafos anteriores, Jan lo manifiesta muy bien en torno, aquí más como recuperándolo en cuestiones de axiomas, conceptos. Y es que creo que hay que recordar que la noción de abstracción viene de la Grecia antigua, particularmente es más aristotélica, aunque también de cierta manera está presente en Platón, que tiene que ver con el esfuerzo, por ejemplo, de la lógica aristotélica por hacer una definición, ¿no? Y entonces cuando haces una definición dentro del esquema de lo que en la lógica griega, el árbol de Porfirio y todas esas nociones que a lo mejor suenan mucha expertise, pero que tiene que ver con cómo defines algo a partir, por ejemplo, cuando dices, bueno, el ser humano es un animal racional, ¿no? Que es una de las definiciones griegas de ser humano, tiene que ver con el género inmediato, ¿no? Que es un ser, un animal, ¿no? Que lo comparte con todos los demás animales, pero es racional y esa es la diferencia específica, ¿no? Lo que en lógica se llama diferencia específica. Entonces, para tú poder hacer una definición como esta, lo que terminas haciendo es agarrar un universal, ¿no? Que es ser humano, abstraer todas las diferencias, ¿no? Ponerles paréntesis para quedarte con lo que es idéntico y entonces poder construir un concepto, ¿no? No hay, digamos, a nivel lógico, por lo menos desde esa lógica, otra manera de construir conceptos, ¿no? Más que abstrayendo, ¿qué es eso?
poner entre paréntesis la realidad, que en la realidad, por ejemplo, no aplica la noción de identidad, ¿no? O sea, no puede haber identidad. La identidad solo existe en los pizarrones y en las computadoras, ¿no? Como aquí nos dice, que es el único lugar donde uno es idéntico a uno, pero en la vida real nada es idéntico a otra cosa. Una manzana no es nunca idéntica a otra, ni siquiera uno es idéntico a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces, digamos, o sea, es un proceso de concepción del mundo que a veces nos sirve para sobrevivir, porque si no, también el lenguaje se haría complejo. Pero entonces no es una crítica, y creo que es aquí lo que está subrayando, no es una crítica a la axiomática o una crítica a la capacidad mental o lógica de abstraer, sino que es justamente que se nos olvida que es una abstracción. O sea, cuando confundimos la realidad con la abstracción o viceversa, ahí está el problema, ¿no? Y que tiene que ver con la matematización del mundo, ¿no? Que ya incluso lo venía diciendo el propio Marx, ¿no? O sea, cuando el gran problema con la comprensión científica moderna del mundo es que como lo matematizamos para supuestamente entenderlo, llega un momento en que lo perdemos, porque ya las matemáticas y la química y la física actual o sea, yo puedo agarrar ahorita a mi gatita que estaba acá y ponérselas enfrente, y un matemático me puede, digamos, y un químico, y hacer una ecuación que me diga, eso es tu gato, pero eso no tiene nada que ver con mi gato, ¿no? Como cuando vamos a los análisis médicos y nos sacan sangre y nos dan una hoja de papel que dice, aquí están tus cosas, ¿no? Y muchas veces en realidad solamente es eh, datos que solamente algunas profesionistas pueden leer, que es lo que criticaba, por ejemplo, Bárbara Duden del embarazo, ¿no? O sea, y estas amigas y amigos de Iván, que también decía, bueno, a las mujeres que se les dice, bueno, tu hijo a lo mejor tiene síndrome de Down, lo que estás diciendo es, para una mujer de tu edad en estas condiciones, hay tantas posibilidades, ¿no? Pero te están dando estadísticas, no te están diciendo nada real del fruto de tu vientre. Entonces, el problema está cuando se nos olvida que hicimos una abstracción, se nos olvida que pusimos un paréntesis, y entonces agarramos ese fantasma conceptual, ese axioma, como si fuera la realidad, y hacemos castillos de cristal en el aire, peleándonos en cosas que pues no están allí, ¿no? Y creo que a eso me remitió estos primeros párrafos antes de que entremos ya a Illich como tal en sus aspectos biográficos que dice acá. Sí, no sé si puedo hacer ahí también un comentario. Sí. Bueno, para mí lo que se está hablando aquí de los axiomas y de la matematización de nuestros lenguajes es una de las primeras lecciones que yo recibí, tal vez de la lectura de los textos de Iván Illich y luego a través de Jean Robert. Porque aquellos que nos ocupamos de la cuestión ecológica, es muy fácil, y sobre todo teniendo formación, como es mi caso. Yo soy de profesión original ingeniero químico. Por lo mismo, tuve que formarme enormemente en conceptos científicos y matemáticos. Y de ese asunto es muy fácil que uno trate de llevar esa lógica reduccionista que claramente nos describe no solo Iván Illich y Jean Robert, sino otros autores también, como Kuchin y otros. El reduccionismo de la ciencia, o sea, cómo la revolución científica hizo cambiar al mundo para que gradualmente la sociedad se viera obligada a ver el mundo a través de conceptos abstractos. Y si se trata hoy día de defender la ecología, la naturaleza y todo esto, no se puede avanzar un ápice con un discurso basado en conceptos. Es ahí donde yo he descubierto que la cultura, los artistas, saben mejor que nadie transmitir
qué es lo que se necesita en este mundo moderno tan plagado de conceptos abstractos. Una de las críticas fundamentales que hay que hacerle a la economía y desde luego a la física, pues es que la manera en que convierte nuestra mentalidad en una mentalidad reduccionista. La matematización de la economía ha sido señalada claramente como una de las formas en las que la economía se disfrazó de ciencia ruda, de ciencia dura, cuando la economía ha sido punto menos que pues una especie de opinión de cómo algunos manejan la riqueza, lo que se quiere llamar como simplemente cómo hacerse rico, técnicas para hacerse rico. Y es fundamental para aquellos que queremos cambiar de idioma, entender el esfuerzo que tenemos que hacer para evitar la abstracción en todos entender la abstracción, pero no escribir y no difundir y no hablar en términos abstractos, sino lo más concreto posible. Gracias. Bueno, continuamos en el... Catherine Fernández, no sé si puedas continuar. Disculpen, yo había puesto un mensajito que no puedo leer por la dificultad del equipo que tengo. No me da para leer, perdonen por favor. No te preocupes, Catherine. Gracias. Coti, ¿continúo? Sí. Ahora unas fechas biográficas sobre Iván Illich. Nació en 1926, murió en Bremen en 2002 a la edad de 77 años y tuvo una vida que lo hace parecer como uno de esos que toca todo. Él tenía una visión del mundo moderno basada en la historia y en su análisis de la topología del mundo postmoderno. Parece brincar de un tema al otro, porque se ubicaba en un punto donde esos distintos teoremas aparecían correlacionados en su unidad. Ha tenido que ver con la iglesia, eso lo pueden ver en casi todos los escritos que se dedican a él. Fue cura en una parroquia de puertorriqueños. Cuando los encontró en 1951, sintió una profunda simpatía con ellos porque él, que era vienés, miembro de una cultura destruida por la Segunda Guerra Mundial, vio en las miradas de los puertorriqueños gente que practicaba una cultura negada por el mundo en el cual vivía. Luego fue por 5 años vicerrector de una universidad en Puerto Rico y abandonó la isla por la posición de 2 obispos que proponían excomulgar a los ciudadanos que votaran por un partido que no prohibía explícitamente la venta de preservativos en las farmacias. Eso se le hizo una injerencia de la iglesia en la política y lo denunció, por lo que ya no pudo volver a Puerto Rico. Después puso en Cuernavaca un centro de formación de cooperantes y misioneros que iban a América del Sur. Y él les decía, ustedes no van a enfrentar con un vacío pastoral. Ustedes tienen que oír expresiones de su fe que vienen a través de otra cultura y frente a lo que no entienden, tienen que callarse. Menciono estos hechos biográficos porque Illich, 10 o 15 años después, fue uno de los pioneros de la crítica radical del desarrollo. Yo participé, por ejemplo, en un libro que lanzó que se llama The Development Dictionary, el Diccionario del Desarrollo, que ha sido publicado en 16 lenguas. Una crítica del desarrollo que ya no se expresa en términos religiosos. Illich se definía a sí mismo con varias locuciones. Una de ellas era, yo soy un cazador de brujas, lo que expresaba su convicción de que había que atacar las mentiras con la risa. Invitaba a sus reuniones críticas a gente que elaboraba los conceptos que combatía. Por ejemplo, todo lo que hemos discutido aquí tiene que ver con la cibernética, que como ciencia fue iniciada por Norbert Wiener,
pero quien lanzó la palabra cibernética al gran público fue Heinz von Forest, otro vienés gran amigo de Illich, con quien hablaban de lo que es el fundamento de la cibernética. Uno de los proyectos de Iván en el que participé, tanto en la Universidad de Penn State como en la Universidad de Bremen, era desplazar el centro de gravedad de la Universidad de las Aulas a salones privados con una buena biblioteca, una buena cocina para hacer espaguetis y una buena reserva de vino decente. Él había logrado hacer figurar el vino como uno de sus medios de enseñanza en sus declaraciones fiscales. Organizaba seminarios que llamaba Living Room Conversation, conversaciones de salón, y ahí eventualmente proponía algo que nadie más que él podía proponer, porque tenía un poder de convocatoria extraordinario. Llamaba a una persona, por ejemplo, a Niels Christie, el gran criminólogo noruego. Niels, estoy aquí en conversación con Gustavo Esteva y tocamos un punto que tiene que ver con el castigo del crimen. Quisiéramos que vinieras. Ah, dijo, denme 3 días porque voy a venir de Oslo. Y llegó efectivamente de Oslo y participó en las conversaciones sobre ciertos puntos de la criminología. Lo mismo hizo con el gran egiptólogo Jan Assmann, que vino a hablar todo un fin de semana del concepto de Maat en el Egipto faraónico a estudiantes de colegio. Eso obligaba a los invitados a expresarse en un lenguaje común y en cierta forma les ayudaba también a ellos. Volviendo a nuestro debate sobre la era de los sistemas digitales. Estamos hablando de cosas que empezaron a manifestarse con todos los peligros que implican en la época cuando murió Illich en el 2002. Él esbozaba esas realidades, pero en una forma a veces humorística. Parecía construir distopias y advertía contra un peligro que solamente puedo mencionar en alemán. Luego voy a tratar de traducirlo. Die apokalyptische Geilheit. Geilheit quiere decir alborotado sexualmente. El alboroto o excitación apocalíptica que empezaba a manifestarse ya en la década de 1970, donde la gente se regocijaba en hablar de todas las catástrofes que podrían sobrevenir. A partir de la década de 1980, Illich empezó a mirar su obra anterior, la obra de su fama mundial, la obra que lo hizo célebre, con un ojo crítico diciendo, es demasiado conceptual. No sé si él conocía a Mary Douglas, seguramente, pero vuelvo a su afirmación, las certidumbres o las acciones que fundan los teoremas sociales no son puramente conceptuales, son también en gran parte perceptuales. Entonces él se dedicó en el momento donde reconoció lo que faltaba a sus obras anteriores a las percepciones. Escribió un texto muy bonito sobre los olores y los sabores, pero se dedicó con más cuidado con una colega que se llama Bárbara Duden a una historia de la mirada. Gracias. Sí. Gracias, Héctor y Cloti. Comentando rápido los 2 o 3 párrafos que son un poco más anecdóticos, pero creo que entre líneas hay ahí algunas de las grandes tesis de lectura de Jan Robert a Ivan Illich, o sea, de las grandes tesis que Jan Robert nos propone para leer a Ivan Illich, ¿no? La primera es que existe una cierta, o sea, ante la crítica de algunos lectores y lectoras de Illich que consideran que la obra de Iván es fragmentaria, inconexa, incluso que pues en algún momento cambió de parecer y se dedicó a otras cosas, ¿no? Como si hay casos que, pues no sé, gente solo ahorita o sea, que hay casos de matemáticos que terminaron escribiendo sobre poesía, ¿no? O sea, pero en el caso de Illich, el argumento de Jan es que hay núcleos, epicentros de su crítica que interconectan lo que aparentemente es, en una lectura rápida y superficial,
pues un escritor que escribe sobre cosas diferentes, ¿no? Sino que hay como esas líneas. Por otro lado, otra de las grandes tesis de Jean Roberts para leer, digamos, a Illich es justamente, y lo mencionábamos un poco, ¿no? Sobre todo con la gran problemática de lo religioso. Para Jean hay una continuidad en la fe de Iván, pero hay una cesura, utiliza la palabra cesura, entre el Illich, digamos, que escribía como sacerdote y el que ya abordó un pensamiento crítico, que aquí le dice sin una crítica al desarrollo, sin lenguaje religioso, ¿no? Esa es otra de las grandes pues, claves de lectura que nos deja Jan para leer a Iván Illich, ¿no? Entonces creo que, repito, aunque los párrafos anteriores son más anecdóticos y a lo mejor muchas cosas ya las conocíamos, creo que sí da esas dos claves entre líneas. Pero ya yéndonos a estos últimos párrafos que vuelve, digamos, a la discusión, ahí yo creo que lanza justamente lo que a mi parecer sería la hipótesis o una de las hipótesis centrales de este pequeño escrito, y está ahí en el último párrafo. Leo: las certidumbres o las acciones que fundan los teoremas sociales no son puramente conceptuales, son también en gran parte perceptuales, ¿no? Creo que esa es, digamos, como una de las grandes tesis, si no es que la gran tesis que quiere explicar por qué el paso de un Illich que estaba investigando conceptos pasa a investigar percepciones, y es porque hay una constatación de que las percepciones son igual o hasta más determinantes a la hora de estudiar las certidumbres o los axiomas modernos, ¿no? Es que no se trata meramente de qué pensaron los primeros modernos, sino de qué sintieron, ¿no? Y eso a mí se me hace como fundamental, porque además eso nos habla, pues ahora sí que en la gran discusión de qué es primero el huevo o la gallina, pues que justamente en realidad o sea, el ser humano suele percibir antes y a través de ahí crear discursos, ¿no? Pero hay una primacía de las sensaciones, ¿no? De la percepción del mundo. Entonces, algo empezó a cambiar en la manera en que las y los modernos, o digamos, esas generaciones que todavía ni sabían qué era eso de lo moderno, pero que ya eran modernos sin saberlo, comenzaron a sentir de manera distinta el mundo, y es lo que Illich empieza a investigar, ¿no? Viendo o analizando el cambio del lenguaje, la alfabetización de la mente, como ciertos cambios en el arado en la Edad Media, como el paso de la conspiratio a la conjuratio, ¿no? O sea, como la obligación de la confesión, ¿no? O la confesión obligatoria crea una suerte de fórum interno que antes no existía. O sea, todo ese tipo de que son percepciones son los que van a crear los grandes conceptos y axiomas modernos, ¿no? Y creo que aquí en esa línea nos ofreció Jan, pues la gran hipótesis, ¿no? De investigación que tenía Illich en ese momento. Y ahí lo dejo, no sé si Miguel quiera sumar. Bueno, sí, coincido mucho con lo que dices, Elías. En efecto, en la segunda época de Iván Illich, la idea de las percepciones se volvió fundamental. Y es la gran novedad y lo que mucho insistió Jean Robert en recuperar, porque como él me comentó en algún momento, en Europa, sobre todo en Francia, había una especie de secuestro de la personalidad de Illich, en la que se decía el Illich que importa es el de Cuernavaca, lo que hizo después ya no tiene sentido, ¿no? Y él en su último libro quiso demoler esto, al punto de que, pues, por ejemplo, creo que en Francia no le dejaron publicar su último libro, o no hubo una traducción primero al francés de su libro. Y es un poco como las mafias culturales europeas que querían dar una idea del Illich, que llegó a ser muy importante. A mí me sorprendió mucho que
el director de la Fundación Edgar Morin, en francés, de Francia, me comentó en algún momento que pues estaban arrepentidos de haber tratado mal a Iván Ilich mucho tiempo. Quiere decir que probablemente en los últimos 20 años del siglo XX, pues Francia y los intelectuales que admiraban a Ilich, pues empezaron a criticarlo ferozmente y a mandarlo hacia atrás. Tal vez un poco lo que sucedió en el Colegio de México, aquí en México, cuando la dirección de Urquidi estaba en el Colegio de México, pues Iván Ilich tenía un prestigio enorme dentro del Colegio de México. Saliendo Urquidi, encerraron en 7 llaves toda la biblioteca de Ilich y olvidaron a Ilich totalmente en el Colegio de México. En este sentido, sí es importante todas estas anécdotas que menciona, porque hacen ver algo que han buscado los mismos académicos de la UNAM con la fundación de 2 o 3 instituciones. Una, el CEICH, o sea, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, y luego con las investigaciones del que llaman ellos multidisciplinarias o transdisciplinarias. Estos esfuerzos que ahora se revelan en la creación de un nuevo departamento en la UNAM, que creo que se llama de pensamiento complejo, que es buscar las ligas que tienen pues ideas o disciplinas o núcleos de pensamiento tan diversos que parece que no tienen conexión unos con otros. Sin embargo, pues uno de los intelectuales o de los teóricos de la fundación del pensamiento ecológico estableció como primera regla que todo está ligado con todo. Es un poco lo que hizo Ilich al buscar las ligas entre cosas que parecían tan alejadas. En su segunda época, Ilich, en su libro H2, el libro que tiene el título H2O o Las aguas del olvido, es un título fundamental para entender esto de cómo los científicos degradan la idea del agua, la convierten en H2O, y cómo a través del pensamiento teórico de la academia no se avanza nada en el tema del agua, porque se sigue pensando en forma conceptual el agua y se les olvida las dimensiones de la percepción mágica, filosófica, cultural del agua, ¿no? En este sentido, la idea de las percepciones es realmente, para mi gusto, una de las cosas más, y de ahí la importancia que le dio Jean Robert en la segunda época de Ilich, ya fuera de Cuernavaca. En este punto también de la prioridad. Les recuerdo que en el tema del cambio climático fueron a Gustavo Esteva y Jean fueron a escuchar un debate sobre el cambio climático, y Esteva dijo que no existía el cambio climático. Era de que pues podría estar de acuerdo en parte con Gustavo Esteva, porque primero es la percepción, y para una gran cantidad de gentes, pues la idea de un cambio climático no es una percepción, y por lo mismo no existe el cambio climático. Esto da para mucho hablar. Gracias. Gracias, Miguel. Continuamos. Fernando Villanueva, ¿puedes leer a partir de la década de 1980? A partir de la década de 1980, Ilich empezó a mirar su obra anterior, la obra de su fama mundial, la obra que lo hizo célebre, con un ojo crítico, diciendo, es demasiado conceptual. No sé si él conocía a Mary Douglas, seguramente, pero vuelvo a su afirmación.
las certidumbres o los axiomas que fundan los teoremas sociales no son puramente conceptuales, son también en gran parte perceptuales. Entonces él se dedicó, en el momento donde reconoció lo que faltaba a sus obras anteriores, a las percepciones. Escribió un texto muy bonito sobre los olores y los sabores, pero se dedicó con más cuidado, con una colega que se llama Barbara Duden, a una historia de la mirada. La mirada moderna fue lanzada por un sabio alejandrino alrededor del año 1000, Al-Haytham, que postuló que el rayo significativo ya no es, como creían los ópticos Euclides y Ptolomeo, un órgano temporal, un órgano eréctil del ojo que en su erección se proyectaba sobre las cosas. Agarraba los colores en el punto de impacto que se llamaba énfasis y los regresaba al ojo. Así se concebía la mirada como un acto activo. Sale del ojo, va al mundo, agarra algo y lo regresa al ojo. Si es un acto activo, está sometido a una ética. La óptica era una ética, era la ética fundamental. Y alrededor del año 1000, Al-Haytham postula que el ojo recibe los rayos del sol y que es mucho más pasivo de como lo habían imaginado los griegos. Entonces, eso da la base para la óptica científica, que encuentra su cumplimiento en Kepler. Ahí empieza una óptica científica que ya no es ética. Lo que proponían Ivan Illich y su colega Barbara Duden es volver a imaginar una ética óptica para la era digital. Ese es uno de los últimos proyectos. Y la segunda gran empresa de los últimos años no escribió sobre eso, pero yo acabo de resumirlo en un libro que se llama L'età dei sistemi nel pensiero, del último Illich. La edad de los sistemas del pensamiento del último Illich. Ahí traté de presentar sus ideas sobre el alfabeto. Retomando un poquito las ideas de Walter Ong, que define el alfabeto como una tecnología, la primera tecnología. El alfabeto es una realidad que antes de su emergencia nadie podía imaginar y de la cual después de su emergencia nadie puede imaginar su ausencia, por lo menos en la civilización del alfabeto, que se llama alternativamente Europa o el Occidente. Nosotros, los occidentales, estamos tan confundidos, o sea, estamos tan fusionados con las categorías del alfabeto que las consideramos naturales. Por ejemplo, pensamos que siempre hubo un proceso de memoria. Siempre se imagina la memoria como un contenedor donde se puede poner o almacenar una cosa. Tampoco totalmente nueva, que llaman la información, que existe la traducción, que es un fenómeno alfabético, la idea de que hay una diferencia entre forma y contenido y que se puede verter el contenido de una lengua a la otra. Esa es una convicción que se hizo general a partir de los siglos XIII y XIV en Europa, donde por primera vez se usó para la lengua latina hasta ser exclusivamente usada para el latín. El alfabeto era la escritura del latín o del griego, y de repente se escriben idiomas vernáculos con letras latinas o griegas. Una enorme ruptura que da nacimiento a cosas tan diversas como la literatura, pero también la ciencia. Hay un libro de Ivan Illich, hay un librito de Ivan Illich que se llama Schule ins Museum, la escuela al museo. El acusativo ins en alemán tiene el mismo sentido que en latín, indica movimiento hacia, y uno puede interpretar el título de este librito como una burla crítica de la escuela. ¿Qué hacer de la escuela? Mándenla al museo. Es el texto de la conferencia de inauguración en 1982 del Museo de la Escuela de Ichenhausen en Baviera. Y el primer capítulo se llama El alfabeto, veneno y elixir. El alfabeto tiene ese doble carácter. Nos ha dado muchas alegrías,
pero también nos ha desalfabetizado. Hoy en día, en el ruido de las conversaciones entre robots, entre máquinas, la cultura alfabética está en peligro de desaparición. Y ahí Ivan Illich coincide mucho con Gregor Steiner en que hubiera que crear casas de la lectura, multiplicar los modos de lectura, porque ahorita hay un solo modo que tiene el monopolio radical sobre el acto de leer, la lectura silenciosa. ¿Quieres, Miguel, empezar tú el último comentario? Sí, bueno, a mí de la lectura silenciosa siempre me ha parecido otra gran observación o descubrimiento que encontré yo con Illich, con Jean Robert, porque efectivamente nos han enseñado a leer en forma silenciosa. Sí recuerdo con una sorpresa y con mucha interés histórico por un movimiento que se dio cuando yo era muy joven, casi niño, que se llamó Poesía en Voz Alta, que nació en la UNAM por diversos pensadores de la cultura que redescubrieron que era mejor, que la poesía no tiene sentido si se lee en forma silenciosa, que la poesía solo tiene sentido si es en voz alta. Y si la poesía es una de las formas de la alfabetización más excelsas, llamémosle, pues da pauta para ver algo que seguramente descubrieron de forma vamos a decir, práctica o por intuición los políticos. Que la gente no lee textos conceptuales, no lee, y los discursos deben ser en voz alta, son los que llaman la atención al gran público, eso que llaman populismo. Por ejemplo, pues la forma de hablar de López Obrador, cómo ha tenido un impacto enorme entre la población mexicana, a diferencia de las gentes que pues hablan de forma muy educada, muy calculada, muy planeada para la academia. Entonces, lo que llaman la retórica, pues siempre tuvo mucho más fuerza en la forma oral. Y creo que ese es el secreto de fondo de la escuela, de que haya un profesor en lugar de una televisión o unos libros, sino poner a un maestro para, de forma oral, traducirle a los niños el mensaje que se les quiere dar con sus libros. Y pues casi no se puede entender una escuela sin un profesor. Y tan potente es el poder de los profesores que lo vemos con los sindicatos de maestros en México. Es muy importante el papel que tiene en la escuela el que habla, el que puede hablar. Y yo recuerdo con gran simpatía el hecho que en mi escuela primaria nos obligaban a tener sesiones de lectura en voz alta. O sea, nos educaron en la lectura en voz alta. Algo que tal vez, no sé si en la educación más común, moderna, esté establecido como rigor en las escuelas. Pero la oralidad ya analizada, pues recuerdo que Jean decía que había un mar, un océano de oralidad, que lo escrito es tan pequeño comparado con el mar de la oralidad que no se sabe realmente qué había detrás de lo que nosotros creemos que decía San Agustín o que decían grandes pensadores como Tomás de Aquino o los papas o los autores antiguos o el mismo Boccaccio, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia. La oralidad, reconocer la importancia de la oralidad es uno de los rasgos más importantes, diría yo, de la obra de Illich, reconocer la importancia que tiene, no solo para lo que fue, lo que ha sido la oralidad, sino lo que puede ser. Para nosotros nos ha quedado perfectamente claro
que un texto que no se lee en voz alta no tiene ninguna relevancia. Un texto, sobre todo un texto para conmover, por ejemplo, en el tema ecológico, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la cuestión ecologista, cualquier texto que hagamos tiene que ser leído y tiene que impactar y para conmover en voz alta. Claro que la cuestión de la lectura en voz alta pues no está reconocida formalmente en los cánones de la modernidad occidental. Gracias. Bueno, pues ya que Miguel se concentró en la parte del oral y la lectura, yo me voy al primer punto, que era el de la mirada, ¿no? Y a mí, en lo personal, es un tema que se me ha hecho fascinante, porque más o menos por esa época, Iván Illich iba a dar un seminario en el Chicago Theological Seminary, si no me equivoco, sobre la custodia oculorum, de las prácticas ascéticas, pues de la mística cristiana, que tiene que ver con un cuidado de la mirada, ¿no? Una custodia de la mirada, que se traduce, aquí Jean Robert habla de la ética de la mirada, ¿no? Y cómo este cambio de la concepción del ver va a transfigurar o va, digamos, a hacer que perdamos, y era justamente lo que decíamos hace un momento, de cómo comenzó a haber unos cambios en las percepciones que posibilitaron una serie de desarrollos modernos, ¿no? Entonces, este cambio en la percepción de la mirada incluye la caída de la custodia oculorum, es decir, ya no hay ética de la mirada, y ahora pues veamos lo que sea, ¿no? Y ahora pues lo que tenemos es una sobreestimulación de la mirada en la era de la pantalla, ¿no? Pero ya ni siquiera la pantalla exclusivamente, ¿no? Incluso hoy se habla de contaminación visual, ¿no? Y creo que muchos, por ejemplo, en muchos aeropuertos de México, pues tú llegas y lo primero que ves bajándote o saliendo son los famosos, ¿cómo se llaman? Espectaculares, ¿no? Por todos lados. Somos pues esta cultura donde se ha caído la ética de la mirada, que creo que de las cosas que efectivamente Illich y Bárbara Duden dejaron ahí en el tintero, y que a mí se me hace urgente retomar, ¿no? Y que Jan retoma en su último libro, y en ese sentido creo que se puede continuar esa reflexión. Pues yo también ahí lo dejo y creo que ya hay para la tertulia. ¿Puedo? Sí, Silvia, por favor. Bueno, miren, yo oyendo ahorita todas estas comentarios tan profundos sobre la interpretación de este cambio de Iván y lo que quiere decir y la ética de la mirada y el raciocinio, pues me encuentro ahorita que yo me he dedicado mucho al pensamiento mesoamericano. Y entonces, repentinamente, yo encuentro un otro mundo en ese mundo mesoamericano. Y justamente lo que estoy haciendo con ese trabajo descolonial es confrontar cómo funciona el pensamiento mesoamericano por contradicción a cómo funciona este pensamiento, sobre todo este último pensamiento que se sintetiza en este artículo de Jan. Les voy a leer algo de lo que tengo escrito que voy a presentar en un encuentro de teología descolonial el jueves próximo en la Ibero. Y entonces yo aquí cito, por su plasticidad y dinamismo permanente, en que se posicionan y pulsan los polos opuestos, aquí
me refiero a la dualidad como ese dispositivo perceptual mesoamericano. El pensamiento náhuatl mesoamericano se ubica fuera del horizonte cultural clásico. Aquí yo me refiero, no quise usar occidental, el pensamiento occidental, no quise, el horizonte cultural clásico lo llamé. Y me refería a un gran conocedor de Mesoaméricas, Jacques Soustelle. Soustelle puede introducirnos a una comprensión del universo náhuatl. Este autor afirma que no nos encontramos en presencia de largas cadenas de raciocinios, que es exactamente lo que estamos viendo acá, como la abstracción, son largas cadenas de raciocinios, sino de una implicación recíproca y continua de los diversos aspectos del todo. Entonces aquí tenemos otra forma de pensamiento que curiosamente es interesante. A mí, Iván Illich, ¿cómo podría yo decir? Iván Illich tuvo unas grandes intuiciones sobre los mundos. En Ocotepec bailaba con los chinelos en las fiestas, o sea que él tenía un acercamiento muy respetuoso a las formas indígenas locales. Pero él nunca se quiso meter a hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque él siempre fue muy respetuoso en relación con la cantidad de autores, antropólogos norteamericanos que ya definieron todo el mundo de las Américas, de América Latina, que ya hicieron 100 monografías o miles de monografías, que son buenas, no digo que no son buenas, pero Iván nunca quiso tomar ese papel al llegar a México. Entonces Iván lo que hizo fue que nos invitó a los latinoamericanos que estábamos cerca a que nosotros le entráramos. Y yo me acuerdo que hay un textito muy pequeñito, muy inspirado, muy lúcido del cuerpo, como se concibe el cuerpo en Mesoamérica, que a mí me abrió 100 caminos y que él nada más lo dijo, como hizo muchas veces con mucha gente cercana. Lo dijo, lo mencionó y se movió para otro lado, porque él tenía, yo supongo, ¿verdad?, que él tenía un respeto que muchos investigadores extranjeros no han tenido. O sea, que dijo, esto les pertenece acercarse más a la gente que es de aquí, a los que están en esta tierra. Y hay el proyecto Pratec en Perú, por ejemplo, es un proyecto maravilloso y están ahí varios compañeros que yo conocí en el CIDOC, y que están siguiendo con esa inspiración que les dio Iván. Entonces un poco me hace pensar a mí esto que están elaborando tan claramente sobre el pensamiento crítico de Occidente, de lo que está dominante, del pensamiento dominante hoy, como cuando entra uno en este otro mundo, hay otra forma de articulación interna, no puramente conceptual, mucho perceptual. Y eso ese es uno de los temas que yo considero más importante de recuperar como pensamiento descolonial. O sea, poner eso en evidencia. ¿Y por qué? Porque está vivo hoy. Porque esto no crean que fue cosa del pasado. No es el alfabeto que se construyó en el siglo XII, o ya no me acuerdo. Disculpen si no recuerdo exactamente la fecha. O sea, no es estas construcciones que construyen, que han ido marcando el occidente al tiempo presente, o como lo llamo muy políticamente yo,
el universo cultural clásico. Pues no, no es ese universo cultural clásico, pero es algo que existe hoy en Ocotepec, por ejemplo, en los rituales, y se habla con el cuerpo, o sea, hay una serie de particularidades de estas culturas que están vigentes hoy y que no se ven porque son los pueblos subalternizados. Entonces, a mí se me hace bellísimo cómo Iván desconstruye o critica y llega hasta el presente. ¿Por qué? Porque es la cultura dominante, es la cultura que domina hoy. Y qué bueno que la pueda criticar tan profundamente. Y qué bueno que haya todavía esas vivencias, percepciones, encarnación de las creencias, encarnación de la mirada, encarnación en el cuerpo. Eso es algo clásico y vigente hoy en diferentes grados y en diferentes intensidades en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios. Entonces a mí me hace reflexionar sobre el propio trabajo de descolonización en el que estoy ahora yo inscrita, y ahorita es para la teología. Me están invitando porque lo que yo he escrito sobre los pueblos les dice algo a la teología feminista, y a la teología feminista que por ser feminista ha puesto un énfasis en conceptos de la corporalidad y en conceptos del cuerpo. Y justamente Iván trabajó con Bárbara Ruden las autopercepciones del cuerpo, las percepciones del cuerpo que nadie sabe describirlas porque no se describen, se sienten y se viven. Y ahí entra esto del sentipensar, que también tanto los pueblos originarios recuperan y critican. Es un sentipensar. Hay un libro que yo coordiné, que yo edité, que se llama Sentipensar el género. Entonces, hay todo esto que es muy, bueno, a mí me hizo recordar este artículo o esta lectura que han hecho Miguel y Elías, que ha sido una lectura tan rica, pues me hizo traer a la actualidad lo que yo estoy haciendo en cuestión de descolonización. Nada más comentando eso. Muchas gracias, doctora Silvia. Antes de darle la palabra a Fernando, como está ligado un poquito a lo que estás diciendo, esas percepciones, yo lo vivo de manera encarnada y en los coros que aquí en el Dragón de Jade practicamos, especialmente estoy viéndolo en el coro de jóvenes de Tlacuilo, donde precisamente el hijo de Fernando Villanueva, aquí nuestro compañero, participa, Salvador. Son 17 jóvenes, pero imaginen que están desarrollando un lenguaje del cuerpo, que es el Tai Chi, que da efectivamente una despierta las sensaciones del cuerpo, las percepciones, ese sentipensar del que mencionas, a un nivel muy profundo. Y lo he visto también con otras prácticas como el yoga, como el cuerpo fue como olvidado muchos siglos por Occidente. Entonces nosotros hemos estado recurriendo realmente a los saberes y conocimientos de otras culturas, incluyendo las autóctonas, pero especialmente los sistemas orientales nos han dado mucha, pues, nos han esclarecido mucho sobre el tema de sentir. Pero ahora, este año estuvimos haciendo también una investigación, estamos haciendo una investigación sobre el poder del ritmo y de las percusiones africanas y de todo lo que despierta en la idea de comunidad del tambor y el uso de las percusiones para despertar determinadas emociones, incluso un aspecto terapéutico, sanador del tambor. Entonces, yo creo que este proceso de descolonización
lo estamos viviendo, los que no somos indígenas, vamos, los que somos estas sociedades, no sé cómo llamarnos, si somos, ¿qué Híbridas. seremos? Ya no somos occidentales propiamente, ya somos verdaderamente unas generaciones globalizadas, estamos, sí tomamos algunas de las cuestiones de Occidente, pero ya también tenemos en más o menos en justo equilibrio otros saberes que pesan del mismo modo que antes, todos los paradigmas y los axiomas occidentales, tanto del cuerpo como del pensamiento. Bueno, nada, os lo dejo así como como una especie de provocación para ver si alguien más quiere decir algo al respecto. Pero Fernando, ¿qué quieres comentar? Y solo comentar y apuntalar lo que ya dijo Elías primero y luego la maestra Silvia Marcos. Aquí en mis manos, recordé, tengo un libro, un facsímil de un libro antiguo que se llama Instrucción de Música sobre la Guitarra Española. Es un facsímil. Esta fuente es del año 1697 y aparentemente es una impresión que se hizo en Zaragoza, España. Estamos hablando del pleno barroco musical. Y quiero nada más rápidamente decir que cuando alguien quería publicar en aquella época un libro de música, tenía que tener aval de otros músicos reconocidos en la corte de las épocas europeas, de esa época de Europa. Entre ellos están 2 licenciados de música, y lo que quiero remarcar es que al final de esa recomendación que tiene Gaspar Sanz, que es el que escribió el libro, el guitarrista Gaspar Sanz, ellos rematan diciendo, después de argumentar toda una serie de cosas de por qué están apoyando la edición de esta instrucción de música, dice al final, doy fe del contenido de esto, y al final dice, así, doy fe y es que tiene una letra muy chiquita y muy... Sí, doy fe de que tiene de que está dentro de las buenas costumbres, dice. Y al final dice, así lo siento. Eso es lo que yo quería decir. Que no ponen ahí, así lo pienso, así lo creo, o así dice, así lo siento. Y los dos que avalen eso dicen esa misma frase, así lo siento. ¿Qué quiero decir con eso? Que el sentimiento tiene una relevancia importante para dar certeza a lo que ellos están avalando. No están diciendo así lo creo, ni así lo pienso, sino están diciendo así lo siento. Y por eso a veces con el tiempo ya no le damos importancia a lo que siente una persona. Le damos importancia a lo que piensa, a lo que puede comprobar a lo mejor. Pero bueno, nada más quería hacer eso, que hay también en la antigüedad gente que da importancia a la parte sensitiva. Gracias. Gracias, Fernando. Clotilde, Coti. Bueno, pues no quiero ser contestataria ni crítica, pero sí me gustaría que fuéramos todos autocríticos, aun cuando estemos haciendo prácticamente una revisión del pensamiento de Iván Illich y de Jean Robert, que es el motivo de este seminario. Y yo quiero decir que con esto me veo en la necesidad de decir que es tan válido una narrativa escrita como una oral. De hecho, las narrativas que dieron origen a nuestro pensamiento moderno se radican en el mundo aristotélico, en el mundo griego, ¿sí? En donde no había ancestralmente la escritura como la conocemos hoy por medio de la imprenta,
y por lo tanto era más bien una transmisión oral y presencial. Y esto es lo que quiero aportar en este momento con respecto a Jean Robert. Para mí fue muy importante no solo el contenido que ya traíamos, algunos que tuvimos posibilidad de estar en contacto con el pensamiento de Ivan Illich desde los 70 y en específico yo con la relación con el mundo alemán. Y a través de Ivan Illich también conocí los conceptos, mas no conocía personalmente a él. Obviamente la figura impacta de manera diferente al conocer yo en Cuernavaca a las gentes que tuvieron oportunidad de convivir con él y de hacer estos relatos que me tocó leer sobre, como decía nuestro amigo, anecdóticos. Yo no lo tomaría tan anecdótico. Eso lleva bastante emocionalidad, bastante vivencia, que lo hace a uno leer un texto escrito de manera diferente que otro que por primera vez le caen en sus manos y sus circunstancias de historia, de lecturas, de otras lecturas, le llega a sus manos la obra de Jean Robert y por consiguiente hay una secuencia hacia atrás con Ivan Illich. Entonces, lo que quiero enfatizar mucho es la interpretación de lo que uno lee, lo que uno vivencia a través de este mundo sensorial y de emociones, porque es muy importante decirlo, porque ya en los lenguajes que estamos tocando, Miguel Valencia lo hizo muy acertadamente, en los modelos y lenguajes que usan las disciplinas como las llamadas ancianamente ciencias exactas. Cuando uno ve que actualmente ya no pretenden hablar de exactitud por medio de lenguajes más que de probable o improbable. Y estoy hablando en el mundo de la inteligencia artificial. En esto que ha impactado más que las ciencias sociales para impactar nuestro mundo, no nada más físico, sino también nuestro mundo social. Nuestras relaciones sociales hoy se ven más fuertemente impactadas, convulsionadas y obligadas a un cambio muy diferente en los que vivieron Ivan Illich y Jean Robert. ¿Por qué? Porque ellos fueron hombres universales y ahorita lo que nos enfrentamos es más a hombres que están interesados como nosotros, pero sus estrategias y su conocimiento es diferente al tiempo en que vivimos la generación de Ivan Illich y Jean Robert. ¿Qué quiere decir? Fue un tiempo en donde el hombre podía ser universal y acercarse a muchas disciplinas con la misma, vamos a decir, efectividad, conocimiento y poder abrirse a otras culturas. Y ahí me anclé mucho con lo que decía varias cosas de Silvia. Me llamó mucho la atención desde la primera vez que yo leía Sustel, la vida cotidiana de los aztecas. Y dije, mira nada más, es un francés que viene a describir los que hemos vivido. Es como dice Jesús, no sé cómo somos nosotros, somos híbridos de varias culturas, afortunadamente, pero seguimos tratando la misma forma, ¿no? Diría yo hasta sectariamente, ¿no? No salimos, no evolucionamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la geometría euclidiana, yo recuerdo en la Facultad de Filosofía y Letras, había Ramón Girau hablando doctamente, que yo no entendía nada, porque iba de las ramas de las humanidades y mis motivaciones eran otras, ¿no? Sin embargo, me explicó perfectamente lo que era una geometría euclidiana, luego la riemanniana, y luego llegamos a la de Einstein. Pero me di cuenta que ninguna de esas etapas se contradecía a la anterior, sino que iban evolucionando. ¿Qué quiere decir? No rechazaban
Había una secuencia histórica para llegar a este momento del conocimiento en el campo de la física, en el campo de las abstracciones que nada tienen que ver con las abstracciones de las narraciones en el mundo social. Eso es lo que yo veo un poco ¿cómo podría decir? Una gran limitación que tenemos todos, el querer invadir, utilizar el lenguaje de otras disciplinas y no crear nuestro propio lenguaje para interactuar con el escenario en que estamos. Cuando habla Silvia de estas situaciones de interpretar, de traer al presente algo que siempre ha estado ahí, el problema es que nosotros no hemos estado en ese medio, pero sí podemos ser excelentes narradores de otros contextos. Con esto podría yo abundar más, pero nada más quería concretizar en que es necesario aceptar diferentes interpretaciones y evolucionar. Gracias. Gracias, Coti. Felipe, por favor. Gracias. Yo quería primero reconocer este espacio con esta invitación y, como recuerda ahí Jean-Robert, a crear y a multiplicar modos de lectura, y creo que justo en este círculo de lectoras y lectores hay una puesta en práctica de otra manera de lectura, en voz alta, comentada, colectiva, y también problematizar un poco la lectura silenciosa que menciona al final como monopolio radical, porque todas que hemos pasado por un proceso de escolarización, se nos enseña a leer a través o al mismo tiempo que se nos enseña a hablar, ¿no? Y tendemos siempre a leer subvocalizando, siempre leemos con nosotras mismas, cuando realmente no es una lectura silenciosa, puede que no sea colectiva, pero nunca es silenciosa, o al menos se nos enseña de esa manera, y ahí hay una dificultad muy grande, y creo que ahí está la relación entre mirada y lectura, mirada y texto, ¿no? Cómo entra en relación un texto que no necesariamente tenemos que vocalizar, que podemos simplemente abstraer y percibir, y la diferencia de lectura, perdón, y la diferencia de lectura que tiene eso. Y eso por un lado, y por otro lado reconocer otra práctica que me parece muy bella, que fue la práctica de lectura en voz alta en el Caribe, sobre todo por mujeres como anarcofeministas, como el caso de Luisa Capetillo, que nace en Puerto Rico, se va a Cuba y empieza a leer en fábricas textiles en voz alta, y se hacía como una práctica fundamentalmente anticapitalista y anticolonial, a manera de politización y de información, ¿no? Para quienes o no podían leer o simplemente no tenían el tiempo para leer y les leían durante el trabajo. Creo que hay prácticas que nos rodean que son muy importantes de recuperar y de reconocer. Que bueno, esas prácticas de lectura en voz alta se ven luego como en los mítines políticos, ¿no? En las marchas, en todos estos espacios de resistencia y de huelga. Gracias, Felipe. Servando. Bueno, espero que me pueda entender. Anoche que terminé de leer el texto de Jan, pues la última frase, precisamente este monopolio de la lectura silenciosa, me llevó a recordar una película que está mirando ahora mi hija Magritte, que es El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. ¿Cómo podemos ver en ese testimonio que nos brinda Wim Wenders a través de las alas del deseo, de estos, principalmente este ángel, ¿no?, que protagoniza Bruno Ganz, un ángel caído del cielo que cae sobre un Berlín en el año 1987, y que esta película nos hace ver ese Berlín que sobrevive al holocausto, bueno, a la destrucción por la guerra, que aún se ven las ruinas, pero sin embargo hay muchas voces, muchos pensamientos, muchos sentires
qué es lo que precisamente captan estos ángeles, ¿no? Estos ángeles son perceptuales, no son no son conceptuales, son precisamente perceptuales, y pues podemos remitirnos a la secuencia de la biblioteca. No sé si todos hayan visto la película o la recuerden, pero esa biblioteca donde hay un universo de voces, una polifonía de pensamientos, de voces, que estos ángeles vemos, 3 ángeles, uno es una mujer, 2 varones, que se acercan a los lectores, a los pensantes, a los humanos que se encuentran ahí reunidos, separados, silenciosos. Sin embargo, crean un concierto, crean una armonía que pues también Benders logra mezclar, combinarla, ¿no? con toda la poética de Peter Handke, ¿no? Que esta película no se hizo a partir de un guión terminado. Esta película se filmó durante un proceso en el cual Benders estaba construyendo su película, esta de Hasta el fin del mundo, y tenía un tiempo muerto. Entonces, en ese tiempo muerto, pues se hartó y dijo, vamos a hacer algo. Entonces, con Peter Handke se puso a construir este bello discurso, ¿no? Esta bella polifonía que pues está llena, los pensamientos que captan son esas pequeñas ideas que va poniendo en el papel Peter Handke y se les va enviando a Benders, y Benders va viendo cómo es que todo eso forma parte de la construcción del pensamiento y del testimonio que nos dan esos ángeles, que a los cuales pues uno encarna precisamente, ¿no? Porque deja de ser ese ser que solamente vive en el presente para poder no ser, ¿no? Esa forma que solamente ven los niños, además, que viven en el presente, para ser persona y poder sentir y poder reflexionar sobre esos sentimientos que va construyendo, y entre ellos pues construye el sentimiento del amor, que es una de las cosas que podemos ver con más claridad en esa película. Pues solamente quiero hacer mención a ello como pues la imagen, ¿no? La imagen, la memoria, el cine, la multiplicidad de formas constructivas, ¿no? De formas de desarrollar un lenguaje que comunica y que nos hace percibir esa gran experiencia, ¿no? De lo que haya sido ese Berlín dividido por el muro, ante el cual había toda una muchedumbre, ¿no? Podemos pensar en ello, ¿no? Toda una muchedumbre de pensamientos, de ideas, de conflictos, de situaciones que se construyen en una polifonía, le puedo llamar yo. Gracias. Muchas gracias, Servando. Catherine. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, es apasionante, la verdad, escucharles. Y yo me pongo a pensar en ese transcurso que tiene nuestro trabajo aquí, pero que lo he visto en todos los países que he podido visitar en nuestra Latinoamérica, en esta relación que tratamos de establecer, se rompe, volvemos a tratar de reconstruirla entre el campo y la ciudad, que suele significar la relación entre los globalizados que decía hace rato el Héctor y los que todavía conservan nuestras culturas antiguas, ¿no? Los indígenas, los campesinos. Entonces, aquí hay mucho de sentimiento para lograr entender, pero quienes más han tenido que entender al otro y traducirlo y además adaptarse y todo eso han sido precisamente los indígenas y campesinos, porque es a ellos a quienes les hemos estado obligando a aprender el idioma oficial y nosotros hemos estado en la posición más cómoda, digamos, ¿no? Entonces, ellos han sido obligados de muchas formas, no siempre formales, no siempre les hemos ayudado, muy forzadas muchas veces. Entonces, han desarrollado cosas que ahora les aventajan mucho con respecto a nosotros porque han tenido que entender al mundo que les rodea a partir de sentimientos, a partir de leer el cuerpo, la gesticulación y luego después recién ir aprendiendo el idioma.
el otro idioma, ¿no? Que sería el castellano en nuestros casos. Entonces, pero tienen una riqueza grande ahora para poder interpretar que nosotros no poseemos y no nos estamos dando plena cuenta de eso, ¿no? Porque ellos hablan su idioma, a veces hablan más de uno, y aparte el oficial con el que tienen que obligadamente relacionarse por necesidad, porque tienen que salir a la ciudad por miles de cosas. Entonces, manejan todos los códigos que nosotros, al tenerlo más cómodo, no hemos desarrollado esa capacidad, ¿no? Pero mucho de esto, aparte de primero sentir, ¿no? Entre miedos, rabia, tal vez, necesidad, curiosidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso me pongo a pensar, yo lo vivo todos los días y hay muchas cosas que me estoy, o sea, yo ya en el otro mundo me obligo a mirarles más fijamente para terminar de entender. Hay muchas de las reuniones campesinas en las que participo que son netamente en idioma aymara. Entonces yo tengo que arreglármelas. Y ahí es donde vives el otro rol, el otro papel, y empiezas a entender todo este otro mundo que hemos tenido que obligar a estas gentes a vivir durante mucho tiempo. Por eso de la colonia y la descolonia no ha terminado, y encima que ahorita hay sectas religiosas cristianas, se llaman de todo, ¿no? Que van por el campo y están convirtiendo a la gente, entonces otro tipo de colonia que nunca termina también, ¿no? Y así. Bueno, eso quería compartir. Gracias. Gracias, Catherine. No sé si hay algún comentario. A mí realmente me emociona ver cómo hay un hilo conductor entre el pensamiento de Iván Illich, que después retoma Jan, lo explica mejor, con un lenguaje todavía más contemporáneo, y ahora nosotros estamos tratando también de ir más ahondando en esos enigmas que proponen nuestros maestros. Alicia, por favor. Sí, es que, pues todos los escritos de Jan son maravillosos, pero yo que compartí con él, pues muchas pláticas y pues me llama muchísimo la atención cómo él como maestro, porque era pues nuestro maestro, nos introducía a ese mundo. Por ejemplo, a mí, para que entendiera la historia de la mía, me platicaba y no, yo no entendía mucho, porque es difícil. Pero poco a poco nos va introduciendo en el campo, ¿no? Y me dio 100 páginas de sus propios pues, investigaciones con Iván y con Bárbara Duren y todo recopilado que tenía para que yo las estudiara, y después hice una ponencia en el 2012 sobre la historia de la mirada, precisamente, que desemboca en la ética de la mirada, no hay más. Como dice, y finalmente ya no me revisó el escrito. Yo tenía bastante miedo porque decía, bueno, pues ni siquiera me revisó, ¿qué tal? ¿Qué voy a decir? Y después subió, Silvia estaba ahí, subió y platicó sobre la historia de la mirada en la época del show. O sea, son tantas cosas porque, por ejemplo, Servando está diciendo de Wenders, obviamente, las intuiciones de Wenders en sus películas son maravillosas. Hay una de sus siguientes películas nos habla sobre el problema de pues un científico que quería que su mamá volviera a ver. Entonces lo que hace es obtiene una especie de antifaz mecánico que la señora podía vivir en sus sueños. Y entonces cuando yo leía Illich y la época del show, decía, pues es eso. O sea, nosotros vivimos en un mundo que no es real, en un mundo que no es encarnado, y Wenders lo plasma en la película. También, obviamente la película de Tan lejos, tan cerca y todo eso, pero en esa como que remata, ¿no? Es nuestra época, es la época del show, es la época donde ya no hay arte. A mí siempre me cuestionó mucho eso, no porque sea tan conocedora, pero decía, ¿por qué el arte no es arte? ¿Cuál es la función del arte? No, pues despertarte. Y entonces en Iván Illich lo encontré. El arte actual ha perdido muchísimo de esa pues carnalidad.
que estudia Illich en la percepción de los sentidos y que Jan lo siguió y pues no, pues ya tenía sus propias intuiciones y eran pláticas. A veces dice uno qué tanto es Illich y qué tanto es Jan, ¿no? En muchas cosas, como también cuando habla sobre el agua, en fin. O sea, era un colega que Illich, como dice Silvia, pues volteaba, tiraba la piedra y después tomaba lo que había sembrado, ¿no? Entonces, bueno, pues maravilloso todo esto. No sé, pues es para ustedes, así que por favor opinen. Muchas gracias, Alicia. Miguel. Bueno, yo quisiera recuperar un poco el fondo del texto que hoy leímos, ¿no? O sea, se trataba de criticar la cibernética, o sea, el mundo de los sistemas. Creo que este comentario que hizo Jean Robert lo hizo dentro de la atmósfera de un debate sobre el impacto que tiene la edad de los sistemas, es decir, las computadoras, el manejo por internet, el manejo electrónico del mundo. Y ahí yo quiero rescatar lo que llamaría yo el mensaje político, porque también Illich, pues, de hecho, tiene un lenguaje político implícito muy potente. Tan potente es el pensamiento de Ivan Illich que es reconocido Ivan Illich como el principal inspirador del movimiento ecologista francés. O sea, que en los libros de ecologismo se reconoce a Ivan Illich como el principal inspirador de las ideas ecologistas. Y es que Illich dio la más profunda crítica tal vez de la época en la que quiere combatir las ideas de la modernidad, y una de las ideas de la modernidad es la tecnología. Ahí, en ese escrito que leímos el día de hoy, yo encuentro una cosa que me suena mal. Yo hace tiempo que discuto sobre el uso de la palabra tecnología. La palabra tecnología la rechaza Ellul, dice, tecnología es simplemente el discurso sobre la técnica. No es, pero noto que la palabra tecnología es tan moderna como del siglo XX. O sea, antes de 1940 es muy poca la registros que encuentro del uso de la palabra tecnología. Podría decir que después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra tecnología desplaza a la palabra técnica. Todavía podemos ver que el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, habla de la técnica al servicio de la patria, no habla la tecnología al servicio de la patria. Entonces, hasta 1940, más o menos, se usó la palabra técnica y después se dominó la palabra tecnología. Quiere decir que sucedió algo muy grave, que después lo he descubierto a través de otros autores franceses que dicen que hubo una revolución profunda a principios del siglo XX, cuando los científicos dejaron de ser artesanos. Es decir, que podían hacer como Madame Curie en su cocina, hacer ciencia, sino que el Estado los encerró en unas cosas que se llaman centros para la investigación científica, para crear cosas que sirven para la guerra, porque para eso sirven los centros de investigación científica. Yo recuperé un dato en Estados Unidos que me pareció muy ilustrativo. 2/3 partes de los científicos de Estados Unidos se dedican a desarrollos militares. 2/3 partes de los científicos que trabajan en centros de investigación se dedican a desarrollos militares, lo cual revela que el desarrollo técnico o tecnológico ha tenido solo dos propósitos. Un propósito político, que es ganar poder para dominar a otros pueblos, para dominar a la gente, para dominar a la población, y ganar dinero, que es otra forma de poder. Pues la tecnología sirve para eso, para ganar poder, para ganar dinero. Y este es el fondo que nunca menciona Ivan Illich ni Ellul, pero que está implícito en todo esto.
por qué la tecnología se ha vuelto motivo de una crítica profundísima de Lull y del mismo Latouche con su Mega Machine, en el cual describen ahí claramente que la tecnología es lo contrario de la cultura. El gran enemigo de la cultura es la tecnología. Y podríamos, por extensión, la técnica. Y Ivan Illich, desde muy temprano en sus escritos, se clava con la idea de la técnica y ve en la creación de sistemas una continuación de la evolución técnica o tecnológica. Ello, la posibilidad de una forma más avanzada, si la escuela es una técnica para formatear a los niños, para fabricar mentalidades iguales, pues la cibernética es una potentísima herramienta, si podemos llamarle herramienta, un conjunto de herramientas para hacer que las... Y pues está la crítica a los sistemas, decir que toda la tecnología que estamos utilizando es para quitarnos cultura, para destruirnos o crearnos un nuevo analfabetismo. El analfabetismo cibernético, en el sentido, lo opuesto de lo que se entiende. Por ejemplo, yo tengo malas capacidades para entender el celular. Gracias a mis estudios de Illich he despreciado a la computadora, no entiendo muchas cosas de la computadora, uso lo menos posible los elementos, pero para las nuevas generaciones lo es todo. Ven el mundo a través de la computadora y quiero invitarlos a leer un libro que se volvió popular en los últimos meses, creo que aquí en México, de un filósofo coreano que se llama el libro Las no cosas. Todo ese libro está dedicado a la filosofía de la cibernética, de la filosofía del smartphone, la filosofía de la computadora, la filosofía de la inteligencia artificial. Este filósofo coreano podría diferir en algunas cosas con Illich, pero en otras las comparte. Y precisamente señala que una gran... dice que hay una tendencia en la juventud moderna a olvidarse de las cosas y a concentrarse en una sola cosa, que es la información. Los jóvenes quieren tener información, eso es lo único que les importa. Ya no les importan las cosas, no les importan los libros como objeto, no les importan los muebles, las herencias de sus padres, nada de eso. Y esto es un cambio radical que produce la edad de los sistemas, ¿no? Y es ese problema que habría que profundizar, cómo está degradando el uso de la cibernética, el uso del Internet, la cultura humana, cómo está llevando al mundo de las no cosas y el alejamiento del ser humano de lo concreto, de las cosas, del lugar, de las cosas que son antiguas, modernas, de las cosas que nos rodean, de los objetos que han sido amados por nosotros y cosas de ese tipo, ¿no? Nada más abro así rápidamente esa discusión porque está en el fondo del texto que hoy leímos. Muy bien. Qué bien. Muchas gracias, Miguel. Hay que cerrar. Sí, ya vamos a cerrar. Pues agradezco a todos que hayan estado en esta sesión. Nos vemos en 15 días, ¿verdad, Alicia? Sí, en 15 días tenemos con Hernando Calla la siguiente sesión. Y vamos a seguir así, ¿no? Nos faltan ya pocas y pues yo les mando la información. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias, Elías, aunque ya tuvo que salir. Gracias, queridos compañeros, compañeras. Que tengan muy bonita semana. Miguel.